Hablar de Neptuno significa irnos hacia las aguas profundas de nuestro inconsciente y empezar también a navegar dentro de diferentes simbologías. Neptuno, antes de hablarles de su atribución en el tarot o incluso qué es Neptuno dentro de la carta astral, dentro de los signos, dentro de las casas, necesitamos ir hacia el mito que lo fundamenta, que le da origen, porque pues nos ayuda a englobarnos un poco esta energía que es tan difícil de palpar y que es tan difícil de tocar muchas veces. Entonces vamos a decir que Neptuno es Poseidón dentro de la mitología griega, quien es el dios de los mares, el dios que conquista las aguas. Entonces, cuando nosotros hablemos también de Neptuno, vamos a hablar necesariamente de las emociones. Pero ¿cómo son las emociones o cómo es el mar? Es tormentoso, es turbio, es calmado, es enorme, es gigante. Nuestras emociones permean casi toda nuestra existencia y muchas veces es difícil de palparlas o de tocarlas, ¿no? Para eso corresponde una inteligencia emocional. Entonces, hablando de Poseidón, podemos ir al origen entendiendo que, digamos, después de la época de los titanes, después de que está Cronos, después de que Cronos se come a todos sus hijos, incluyendo Saturno se come a Neptuno, entonces podríamos decir que los límites de Saturno están buscando siempre reprimir, siempre castrar. Dentro de la astrología clásica lo vamos a ver y como lo vimos. Entonces, Saturno comiéndose a este inconsciente o a este Neptuno siempre va a encontrar la manera de salir a flote. Y eso es lo que nos dice un poco también Poseidón dentro del mito. Y es que por más que nosotros tengamos represalias, pongamos límites, siempre una parte del inconsciente va a aflorar. Y es allí después de que Zeus y en esas batallas titánicas, ojalá pudiésemos remontarnos a ese mito y verlo, sería fascinante, nos damos cuenta que los hijos de Cronos también pues salen de él, ¿no? Cuando Zeus derroca a Cronos. Entonces Poseidón, el inconsciente, sale, esas emociones dan vida. En ese momento, cuando vi esa repartición como de tierras muy al problema que tenemos en Sudamérica de quién tiene la tierra, Zeus se queda con la porción de la tierra, Poseidón con el mar y Hades con el inframundo. Entonces Poseidón, como señor de los mares, empieza a tener también mucho protagonismo dentro de la mitología romana y, bueno, greco-romana, porque entonces se vuelve el dios de los pescadores, el dios de la poesía. Cuando nosotros estamos en alta mar o cuando íbamos los antiguos en ese momento a alta mar, ahí era cuando necesitábamos entregarle ofrendas. Y teníamos el registro de Poseidón como ese dios que nos iba a favorecer. Si lo llevamos a una analogía de nuestra vida, ir dentro de nuestras aguas turbias o ir dentro de nuestras aguas también significa tener este poder de Poseidón, quien es el que nos ayuda a encontrarnos con una emoción, quien nos ayuda a darle una palabra a lo que sentimos. Entonces, dentro de esa repartición, en un momento Poseidón y Neptuno están en una constante rivalidad con su hermano Zeus porque está queriendo también, tiene mucha más envidia, tiene también cólera, tiene diferentes emociones que son indescriptibles, y ahí es cuando también le podemos dar una categoría o le podemos dar un valor a lo que llama Tomás Mora el cuidado del alma, a esas emociones. Entender que la envidia no es mala, que el mal de ojo, no el mal de ojo, pero sí como estas emociones que a veces hemos cargado como de manera peyorativa o la autocrítica, en realidad no son malas per se, sino que nos alertan de un estado emocional en cómo nosotros estamos. Hay diferentes, digamos, que historias de Poseidón. Podemos ver a Poseidón como un mujeriego. Entonces ese Poseidón se transformaba, al igual que su hermano, en gallina, en pavo, en lámpara, o sea, en caballo, en serpiente. Se transformaba de diferentes maneras en pro de enamorar a las diosas humanas. Aquí es donde también podemos ver el carácter venusino quizás de Neptuno. Si podemos recordar también a Afrodita, que nace del mar, mucho antes de alguna forma en tiempos que Poseidón,
pero nos recuerda esa relación que tenemos con el enamoramiento, con la conquista. Entonces, cuando también pensamos en un lugar neptuniano frente a la fantasía, frente a la emoción, podemos pensar que es Neptuno quien nos ayuda a inspirarnos. Por eso cuando uno dice la musa, las inspiraciones, las musas, las ninfas, vienen de ese lugar neptuniano y de ese lugar de los mares, ¿no? Ahí, si uno viese el árbol del árbol genealógico de la mitología griega, nos damos cuenta que las ninfas vienen de ese lugar. Entonces, Neptuno también representa esa capacidad que yo tengo de inspirarme por la vida, de inspirarme de encontrar las maneras, acá a la analogía de transformarme en lo que sea por conquistar el amor, por llegarle a alguien. Encontramos también que en un momento hay una lucha, hay un mito muy interesante o un momento de la historia donde Neptuno está luchando con Atenea. Sabemos que Atenea ha salido de la cabeza de Zeus y es una de las imágenes que representa la razón. En esa lucha entre los griegos, entre Atenea y entre Poseidón, podemos ver esa lucha constante que nosotros tenemos entre nuestras emociones y la razón. Siempre estamos peleando entre un ejercicio, entre la razón, entre la emoción, y buscamos que uno gane, ¿no? Digamos que en ese momento, cuando pues cuenta la historia, cada uno de ellos le podía ofrecer algo al pueblo ateniense. Atenea le ofrece un árbol de olivos y Poseidón les ofrece el mar. Sin embargo, el mar salado al olivo que florece y que nos da frutos, que nos da comida, pues los atenienses eligen el árbol de Atenea desplazando a Neptuno. Ahí es donde Neptuno se llena de cólera, se llena de rabia y quiere inundar todo. Si no es por Zeus, también Júpiter, que en su momento tenía la atribución astrológica también de Piscis, ahorita hablamos de la atribución astrológica de Neptuno, si no es por Zeus que para y frena a su hermano, Grecia hubiese estado totalmente inundada. Entonces, también lo que nos habla esta historia es que muchas veces cuando nosotros reprimimos, ya sea desde un ejercicio de Saturno o cuando nosotros no controlamos nuestra emoción, nuestras emociones son desbordadas. La emoción no es como que yo pueda tener una estabilidad emocional, no, sino necesito tener una inteligencia, saber dialogar con Neptuno, saber dialogar con nuestras emociones para lograr lo que queremos. Cuando hablamos también de Neptuno y de esa emoción o de esa rabia, de esa necesidad de conquista, hablamos que Neptuno quiere disolverlo todo, no quiere fronteras, no quiere límites. Por eso también en ese alce contra su padre Cronos, que representa a Saturno, Neptuno en nuestra carta astral o en nuestra vida lo que va a tratar es disolver. No hay nada, si escucharon por ahí esa voz, es algo así neptuniano, viene más allá. Nosotros no podemos tener fronteras con Neptuno. Neptuno siempre va a tratar de disolverlo todo. Y por eso muchas veces nos está hablando de ese pensamiento macrocósmico. Si nosotros fuésemos a la figura astrológica, que es este tridente, uno de los símbolos representativos de Neptuno, nos está hablando de varias cosas. Nos está hablando un poco del medio círculo que representa el alma atravesado por la materia, que es la cruz que se cruza en la mitad, donde podemos hablar de esa recepción del macrocosmos representado en la materia. Los tres, digamos las tres líneas de ese tridente nos están hablando de las tres formas de conciencia, nos están hablando del inconsciente colectivo, nos están hablando del macrocosmos, de cómo puedo llegar allí, y también nos están hablando de lo cotidiano. Entonces, en esa fusión de las tres líneas es cuando Neptuno también nos está hablando del alcance que nosotros tenemos con la información, con los registros akáshicos, con el futuro inclusive. Las personas muy neptunianas pueden ser personas que tengan facultades para poder sentir más allá que otros. Todo esto que llamaríamos paranormal o que hablaríamos del sexto sentido o del poder de la intuición. La intuición, que representa este chakra que es Anja, está muy caracterizado por Neptuno, porque Neptuno nos lleva a algo más allá de la capacidad que yo tengo de conectarme con los registros del cielo,
y llevarlo a un plano de lo concreto. Dentro de, cuando pensamos también en Neptuno, de alguna forma Poseidón, entre comillas, se ha sacrificado. Entonces también le vamos a dar un lugar a estos mitos o a estos arquetipos del sacrificio. Entonces, uno de los arquetipos más grandes que tenemos en nuestra humanidad frente al sacrificio es Jesús. Porque Jesús, en un momento, la imagen de tener la cruz, ¿no?, es también esta imagen del alma del Hijo de Dios atravesado por la materia, que es la cruz, que nos lleva a entender que nosotros necesitamos entregar algo, que nosotros necesitamos dejar nuestra individualidad, dejarlo nuestro deseo por esa misión o ese propósito de vida, que es un poco lo que le pasa a Poseidón cuando tiene el deseo de gobernar otro lugar, pero se resigna o se sacrifica en ese acuerdo que hace también con sus hermanos para poder gobernar y mantener el equilibrio. Entonces, en Neptuno vamos a poder diferenciar, digamos, esos dos arquetipos. Podríamos hablar de un arquetipo jesucino, o sea, de Jesús, del sacrificio, de la ofrenda, de mi pérdida de la individualidad para fundirme con un todo, para entregarme con una conciencia mucho más grande. Y podemos hablar también otra parte dionisiaca como el dios del vino, a pesar que Dionisio pues no es hijo directamente de Poseidón, pero nos habla de esa poesía que yo tengo con la vida, de ese disfrute, de esa capacidad que tengo de entregarme al deseo, a la vida, a la inspiración, a este gozo. Ambos, digamos, como referentes dentro de la mitología, nos están hablando del sacrificio que yo tengo y de la entrega por un bien superior. Entonces, como les decía, en Jesús sería una conciencia de Dios y en Dionisio sería un disfrute. Ya si nosotros lo aterrizamos dentro de la astrología y dentro del tarot, hablamos que Neptuno es la atribución astrológica de Piscis. Entonces, cuando hablamos, y eso lo hemos visto en los videos, cuando hablamos de los signos zodiacales, de los planetas, poder ver a Neptuno dentro de las casas también significaría ver a Piscis dentro de las casas, y vamos haciendo esta combinación de interpretación donde podemos abarcar mucho más nuestra interpretación simbólica. Entonces sabemos que Neptuno es el planeta que es la atribución astrológica también del colgado. Y aquí no sé si ustedes se acuerdan, espero que sí, en el primer nivel, cuando veíamos en los arcanos mayores, hablábamos del colgado. Es esta entrega que yo hago hacia el mundo, y también una perspectiva diferente. El colgado, cuando está así al revés, nos está hablando dónde queda el inconsciente colectivo. Queda acá. Lo que nosotros vemos no está en la superficie, sino está en el fondo de nuestras ideas. Es como si fuese un gran iceberg, y el inconsciente, Neptuno, lo que nos permite ver, como esta lunita que tiene por acá el colgado, es todo lo que está bien profundo. El trabajo con Neptuno siempre va a ser un trabajo profundo, no va a ser un trabajo de lo que yo veo ahí, de lo que yo veo en un día. Por eso es que los tránsitos también de Neptuno son de mucho tiempo, porque yo no estoy viendo las cosas que suceden, yo no soy consciente de, ay, estoy caminando, no. El proceso de caminar, por ejemplo, hace un proceso del ser humano que ha tomado demasiado tiempo desde que éramos pequeños, y que va en los procesos de aprendizaje, entran en una parte de nuestra mente donde va quedando en nuestro inconsciente, ¿no? Si vemos en el estudio del cerebro, cuando nosotros estamos aprendiendo, es como si fuese un ping pong o una raqueta entre nuestros dos cerebros, y es que yo primero estoy analizando y aprendiendo con una mente consciente, y una vez cuando se aprende ese conocimiento, pasa a un registro profundo de información en donde ya pasa de manera automática. Ustedes, por ejemplo, cuando están aprendiendo astrología, tarot, vamos a durar tiempo en entender cómo el colgado, Neptuno, la papisa, la luna, la fuerza, Leo, ¿no? Como que estamos
estamos aprendiendo desde ese lugar, y una vez nosotros lo aprendemos de memoria, eso entra dentro de nuestro campo de interpretación, y por eso es que cuando leemos el tarot podemos ver registrado cómo estos arquetipos y cómo estas figuras y este lenguaje entra a dialogar con nosotros. Así que la interpretación, todo lo que tenga que ver con imágenes, con símbolos, tiene que ver mucho con un lugar neptuniano. Ahora, vamos a hablar de Neptuno en los signos. ¿Qué sería Neptuno? Entonces, yo para aprendérmelo, digamos que para ponerlo en unas palabras de interpretación básicas, siempre estoy mirando la cara de Neptuno, dependiendo los diálogos, dependiendo si la carta aparece invertida o no. Lo estoy viendo desde esos dos lugares, dentro del disfrute, así como poético y maravilloso dionisiaco, o dentro del sacrificio. Siempre estos dos arquetipos están dialogando, entonces dependiendo de Neptuno en cada signo, en cada casa, nos está hablando de la ofrenda que nosotros le hacemos al mundo, del disfrute que nosotros tenemos. Entonces vamos a empezar como a Neptuno, dando una vuelta por las casas y por los signos para que lo podamos entender mejor. Entonces, Neptuno en Aries o en la casa 1, Neptuno nos está diciendo que primero, si fuese en la casa 1, las personas son esas personas que uno ve y que se vuelve así como una fantasía, se vuelve como una necesidad, como un lugar para el inconsciente, para las personas que lo ven de afuera, de acuerdo a que el ascendente es una de las proyecciones que tenemos o de las capas del alma. Nosotros empezamos a ver en esos otros íconos, ¿no? Podemos esperar mucho de esas personas. Son personas que podrían entrar de nuestro inconsciente como alguien que esperamos mucho de ellos. Y también ellos tendrían una pérdida de su individualidad. Entonces, en la casa 1 podríamos encontrar, por ejemplo, a Marilyn Monroe, ¿no? La manera en cómo ella, no solo en la construcción de su casa 8, que era muy pisciana, pero en su casa 1, que ella tuviese este Neptuno ahí, hace que se vuelva un ícono de inspiración, un ícono de la belleza, también como toda la construcción de su vida fue un poco como enigmática también, ¿no? Como entre las aguas, pero ese Neptuno le da un carácter de belleza, de poesía. Si pensamos en el lugar de sacrificio, el sacrificio tiende a ser como la pérdida de mi individualidad por un bien mayor. Entonces, no sabemos qué hubiese significado para ella en su intimidad la construcción de su psiquis o la construcción de ser un ícono de la belleza y la pérdida de su propia individualidad por cumplir con estos estándares hacia los otros. Un Neptuno en Aries yo lo asimilaría como hagan de cuenta que esta energía ariana, que es tan instantánea, tan rebelde, es como combinar las aguas con el fuego. Yo diría estas erupciones que suceden también en el mar, o como tsunamis, ¿no? El incontrol, como el no control de las aguas. Debería así como esas aguas que se desbordan, esas aguas que llegan. De esa misma manera podrían ser episodios también que yo tenga con mis emociones frente a la rabia, frente a como una rabia no controlada. Sería como ese Ares que se conecta con Poseidón y dicen, como saben que vamos a destruir Grecia. Eso con respecto a Aries y la casa 1. En la casa 2 podríamos tener varias perspectivas. Podríamos hablar que las personas que tengan en la casa 2 podrían ganar dinero a través de lugares poéticos de Neptuno, como el arte, la poesía, el teatro, la danza, también en temas de carácter espiritual, como sea la meditación, la carta astral, o todo esto que ha pasado como herramientas esotéricas. Su capacidad de trabajo también está al servicio. Van a buscar que la manera como nosotros ganamos recursos sea a través de personas, con un servicio hacia los demás. Y si lo aterrizamos en el signo de Tauro, también vamos a buscar que estos placeres, recordemos que Neptuno, por estar en la casa también del inconsciente,
se asocia mucho con las adicciones, algo que no les hablé de Neptuno, pero es como Neptuno quiere disolverlo todo y quiere llegar a otros niveles de la supraconsciencia y quiere borrar los límites de lo cotidiano. Neptuno también nos va a hacer referencia mucho de los enteógenos, de las drogas, de otros caminos que nos lleven a conectarnos con otra realidad. Entonces, me acuerdo de un libro que estaba leyendo de astrología que decía que también en la casa 2 este Neptuno podría ser personas que trabajen como con narcotráfico o vendiendo drogas, ¿no? Porque están trabajando con este lugar de esta mirada neptuniana. Si lo pensamos a nivel del sacrificio, pues vamos a ver también que es un Neptuno mal aspectado en la casa 2. Nos está hablando de ese sacrificio que nosotros dejamos, como sacrificar el dinero, como si el valor, y ya sea en la casa 2 o en Tauro, tengamos como una necesidad de no tener dinero, de no tener recursos, podríamos frente a la autoestima, ya que es la casa de la autoestima, podríamos empezar a tener esta cara de víctimas con la vida y renunciar a los bienes materiales. También entender que sería una energía que todo el tiempo la esté regalando, que la esté entregando, que esté renunciando un poco a ese lugar y que se diga a sí mismo que no puede hacer nada para la consecución de esos bienes materiales. Entonces un Neptuno en Tauro en la casa 2, desde ese lugar o mal aspectado en la interpretación, también nos puede llevar a entender como un ego, una psiquis que se está dejando y se está abandonando materialmente para un bien mayor. Si tiene la persona creencias o tiene unos diálogos más fuertes con los temas espirituales, pues seguramente vamos a ver que sea una persona que en sus ciclos repetitivos lo que haga es que por sentir culpa o por acercarse más a Dios o cuando se sienta que está alejado, atraiga procesos donde pierda el dinero o los deje para sentirse más cercano a Dios. En la casa 3 es muy interesante porque Neptuno le va a dar este lugar de las musas, de la creación, ¿no? Persona que va a tener sí o sí poder con las palabras, con la poesía, persona que va a tener la forma de darle a través de las palabras un lugar a las emociones. Va a ser maravilloso porque Neptuno también, con su mente racional y concreta, va a permitir conectar con esos símbolos que a veces son inexplicables. Esa mente de Mercurio, es como si Hermes el mensajero se conectara con Mercurio y tuviesen un diálogo muy maravilloso para que la poesía llegue a nuestra vida concreta. Entonces, un Neptuno en la casa 3, facultades sin duda con la poesía, con los diálogos. Por otro lado, podríamos hablar que estaba tratando de unir mi garganta con ese Neptuno casa 3. Un Neptuno en la casa 3 puede ser una persona que me diga totalmente loco y totalmente así como es un discurso que yo ni siquiera puedo palpar y aterrizar. Son ideas tan vagas que podrían ser personas que tienen verdades absolutas también y que les cuesta el contexto de lo cotidiano, ¿no? Que yo te esté hablando, no sé, en mi círculo de abogados les esté hablando ya de los chakras, de los pleyadianos, de la hermandad blanca y la gente me va a quedar así con cara como de ¿qué les pasa, no? Es un poco ese diálogo que se hace en la casa 3. En la casa 4, cuando tenemos a Neptuno, podemos mirar en la infancia, hablando de las aguas turbias. Sí o sí yo les diría así en consulta que se conviertan en unos detectives del alma, ¿no? Algo pasó con ese chino o esa china, o sea, sin duda Neptuno en la casa 4 y si está más cerca del bajo cielo, nos está diciendo que algo en su infancia, algo en su psiquis ha quedado allí conectada y ha tenido algún tema especial con las emociones y son emociones que se van a guardar mucho en el inconsciente. Seguramente son personas que en un proceso terapéutico tendremos que ir más hacia el pasado, más hacia las regresiones, más llevar al niño en un diálogo con su gente, más allá del presente, porque el resultado de su presente, o el presente, es el resultado de todos los procesos que pasaron en la psiquis cuando era niño o niña.
Entonces, nos está diciendo que en un momento también de la infancia su psiquis ha decidido sacrificarse en pro de su familia y que comúnmente también tenga esa tendencia de hacer más por los demás, de hacer más por las personas, de hacer más por los otros, de hacer más por la mamá. Son personas que podrían quedarse también con los padres, que podrían cargar con las enfermedades de los adultos o de otras personas de su familia y sacrifican un poco de su individualidad. Si lo ponemos en un lugar mucho más romántico, Neptuno sería esa idealización de familia. Entonces, dentro de la luz y de la sombra tenemos varias perspectivas. Y es, dentro de la luz podríamos tener esta fuerza y este amor y esta inspiración de querer un proyecto de familia, de haber registrado en nuestra infancia a nuestros padres como los dioses, como ese lugar donde yo me cuidé, donde me dieron todo, y voy a querer replicar ese mismo hogar en un hogar presente. Entonces también va a haber una dificultad en ese sentido, porque Neptuno tiene mucha inspiración y tiene muchos deseos y muchos sueños, pero se va a encontrar con que la realidad ya no es la misma. Es como pensarse en, no sé, que las mujeres todavía estén usando corset, ¿no? En pleno siglo XXI. Pues la gente va a quedar así como, no, o sea, chao. Como esos deseos que yo tenía en mi infancia o que yo veía en la construcción de mis padres, quererlo plasmar en la actualidad, ahí ese Neptuno se va a ver truncado. Les decía que esa otra parte de la luz es esa ciencia, inspiración, eso que yo deseo, eso que yo quiero, mal aspectado desde un lugar de la sombra. Veríamos que Neptuno está también en un loop emocional, romantizando, no sé si la palabra exista, pero bueno, poniendo desde un lugar romántico toda esta construcción del ideal, también de sus padres, o también siendo muy nebuloso y no viendo con claridad quiénes son sus padres, quiénes son sus hermanos, quiénes son el contexto que tienen al lado, y es como pongo a mi tío allá súper arriba y quiero estar cercano de él, pero en realidad el man está en otro y nunca fue un tío porque lo he visto 2 veces en mi vida. Entonces a Neptuno en la casa 4 le va a costar también aterrizar estos ideales de familia en el presente. Si lo ponemos en la casa 5, va a haber un potencial creativo maravilloso. Vamos a tomar a Neptuno como esta herramienta, es como si nos fuésemos dueños de ese tridente. Entonces la capacidad que tenemos de crear a través de la mente concreta, abstracta, de acceder a ese macrocosmos de la inspiración para la creación va a ser muy importante y va a ser maravilloso. Entonces, como un lugar creativo, Neptuno se vuelve una gran herramienta de inspiración desde un lugar ya práctico hacia la vida o por ejemplo hacia los hijos. Si analizamos que también es la casa de los hijos, si son padres, Dios mío, es como pobrecitos y dolores de cabeza que le van a dar los hijos porque tenemos tantos ideales instaurados. Entonces como que yo sueño e invertí y mi hijo le pagué clases de pintura y de natación y de piano y va a ser el mejor artista y va a ser el mejor cantante, pero luego me doy cuenta que lo llené de todas esas necesidades neptunianas que no van a ser representadas en la realidad, y ahí es donde tengo un lugar de víctima también hacia mis hijos. Neptuno, el sacrificio. Entonces padres, si los padres bien ya se sacrifican por sus hijos, pues con Neptuno en la casa 5 van a estar totalmente entregando lo más. Entonces va a ser fuerte desde ese lugar. Sin embargo, a las personas que son solteros y solteras, desde un lugar creativo, les diría que tienen un potencial maravilloso. Son personas que van a necesitar sí o sí tener procesos emocionales y hacer una catarsis emocional. Puesto que así como también cuando hablamos de Piscis en la casa 5 o Neptuno, nos va a llevar a que creemos en ese poder y en esa sensibilidad y nos hace sensibles per se. Por lo regular cuando se tiene, eso lo hablo más en el video de Piscis, pero volviendo a Piscis en la casa 5, su ascendente es Escorpio, eso nos hablaría que los procesos de Neptuno o Piscis en la casa 5 están también permeados por el dolor. Entonces, Neptuno en la casa 5 va a ser ese instrumento que yo tengo para canalizar mi dolor, para canalizar mi proceso de transformación y para las emociones, muy como lo hacía Poseidón, darles un lugar dentro de su esfera.
Neptuno en la casa 6. Podemos, como lo he dicho en todas las casas y en todos los signos, tener de... Ah, bueno, perdón, no, me faltó Neptuno en Leo. Neptuno en Leo, hagan de cuenta que Neptuno es este Poseidón que en un momento empieza a ser, es famoso, o sea, este man es adorado por toda Roma como el dios de la pesca, como el dios de los mares. Entonces tiene mucha fuerza. Un Neptuno en Leo sería personas que tengan esta combinación, son personas que van a poder, que tienen un impacto sin duda social. Son personas que son vistas, son personas que son reconocidas, son personas que tienen un impacto en los otros, ¿sabes? De un lugar desde la belleza o simplemente como un icono. Por lo regular, cuando estén en las casas de fuego, que tiene que ver con esta triada de la espiritualidad, en la casa 1, en la casa 5, en la casa 9 o en los signos de Aries, Leo y Sagitario, Neptuno va a tener una fuerza mucho más grande para poder mostrarse en el mundo. Entonces, este Neptuno en Leo tendrá un poder también con la creatividad y sobre todo como en la manera en que se aprecia, ¿no? Como son personas que dicen como es guapa, o sea, es linda, tiene algo, es como tiene esta cara loca que me encanta, ¿no? Como poder ver esa belleza ahí. Ahora sí, Neptuno en la casa 6 nos está hablando de... la construcción de rutinas va a ser muy difícil también. Tengo que hacerlo de una manera distinta porque no hay una claridad frente a los tiempos. Recordemos que la casa 6 representa la casa de los hábitos. Entonces es difícil que se encuentre esa labor cotidiana o esa estructura dentro de nuestro desarrollo humano. Sin embargo, por otro lado, como les decía que también Neptuno tenía que ver con esta difusión de límites y con las adicciones, si nosotros encontrásemos un hábito que nos encante, que nos ame y que sea parte del desarrollo de nosotros, vamos a ser unas personas también muy disciplinadas en esa casa 6 con ese Neptuno. Porque entonces es casi como si esa acción, por ejemplo, que tuviésemos el don de estudiar o que fuésemos músicos o artistas y tuviésemos la manera de lo cotidiano, seríamos personas que necesitamos pintar, escribir todos los días, cantar todos los días, que necesitamos una expresión de nuestra creatividad. Con respecto a temas de la salud, pues hay unos dones de sanación también maravillosos. Si fuesen personas que se dedicarían al oficio del cuerpo, del desarrollo, de la salud, de la sanación, personas que pudiesen hacer Reiki, que tuviesen una energía allí de canalizar, de conectarse con ese macrocosmos y llevarlo a lo concreto. Personas que tienen un lugar también para el servicio, poder trabajar con otras personas sería maravilloso. Neptuno en Virgo, recordemos que Neptuno, como rige a Piscis, un Neptuno en Virgo no se va a sentir nada cómodo, ¿no? Es como si uno tuviese que ir en un mar y le hablaran que tiene que ir por esta dirección y las olas van a ser como, o sea, men, de verdad, usted quiere marcar un límite, una ruta acá, es como olvídelo. Entonces, Neptuno en Virgo la construcción de límites es supremamente difusa. El lugar del servicio va a ser maravilloso porque entonces las acciones que yo hago en lo concreto casi que van a tener un carácter divino. Poder limpiar mi casa, yo limpiar un Neptuno en la casa 6 o en Virgo me va a llevar a que yo limpiando mi casa lo voy a sentir mi templo, a que limpiando la loza voy a sentir que me estoy conectando con Jesús. ¿Saben? Como llevar esto cotidiano y estas acciones de lo cotidiano a ese lugar va a ser maravilloso. En temas de negociaciones o en temas de dinero, las transacciones, aquí también hay como tener cuidado porque es como no entiendo, es como que no entiendo la letra pequeña, no entiendo los contratos, no entiendo las líneas, como que no hay una relación muy cómoda de lo que yo estoy poniendo allí en palabra, entonces va a ser súper necesario que tengamos una atención más clara. La casa 7 y Libra, ¿qué significaría?
Neptuno en la casa 7, vamos a esperar que sea un otro quien nos salve, ¿no? Como que le vamos a dar un lugar a esa pareja o a ese otro, esta, esta máxima expresión de belleza, de inspiración, demasiadas expectativas. Entonces un Neptuno en la casa 7 va a tener un checklist de cuál es la persona que necesita. Entonces va a decir un príncipe azul que hable 8 idiomas, que tenga dinero, que sea deportista, que tenga un buen cuerpo, que sea un buen amante en la cama, que sea poético, que tenga temas de espiritualidad, que le guste el yoga, que le encante el tarot, que te haga una formación con Igor Kronfus. O sea, como le tengo una lista tan grande que Dios te mira con cara de como nunca vas a tener pareja, porque son tantas las expectativas que le estamos poniendo a la pareja que nos olvidamos de en realidad lo que necesitamos. Entonces Neptuno en la casa 7 también nos va a poder generar una adicción hacia la persona, e inconscientemente nos vamos a ver apegados a ese otro. Y cuando esa otra persona ya no esté, nos vamos a poner en un lugar de victimarios. Entonces hay unos roles que se dan en la casa 7 donde nosotros podemos jugar a ser los salvadores y estamos todo el tiempo salvando a esa relación, a esa persona, le estamos ayudando a que sea, ¿no? O somos a las personas que ayudan, que salvan, que... Y siempre va a haber un lugar dispar donde otro está haciendo más que otro y inconscientemente se están jugando con unas luchas de poder. Entonces Neptuno también en Libra nos pone, pues sí, en la fantasía. Soy la princesa así. Ah, ah, ah. Entonces me expando hacia la vida y me expando hacia la vida esperando a que llegue una persona para mí y pues no va a llegar porque estoy esperando algo que no está acorde a mi realidad y le cargo muchas, como muchas mochilas o muchas maletas, le pongo todas las categorías a esa otra persona para que eh, me entregue o me dé. Neptuno en la casa 8, pues ahí es exquisito. Son personas que van a tener en temas de la sexualidad, por ejemplo, otros estados de conciencia, van a ver en la sexualidad una forma de escape también de su cotidianidad, una necesidad de conectarse con otras esferas, van a encontrar en la sexualidad como que a través del sexo van a poder darle vida a un otro. Tienen un poder maravilloso, tienen un poder con la intimidad. En la construcción de la sexualidad pasan cosas que como que solo sabe Neptuno en casa 8. En temas de negociaciones, como les decía un poco con la casa 6, es muy importante que se tengan claros los contratos porque no sabemos cómo están claros y si están claros, cómo qué se va a decir. En la elección de los socios, un poco al igual que la casa 7, también hay que saber cómo saber negociar con estas personas y cómo marcar los límites y cómo darse el tiempo, no hacerlo de manera tan apresurada porque todo puede ser muy turbio y sin entender. Neptuno en Plutón, Plutón representa Hades dentro de la mitología, ya lo vamos a ver. Esta relación de estos dos hermanos es así como una bomba atómica. Hagan de cuenta que los dos se la quieren montar a Zeus. Entonces Neptuno en Escorpio es algo así como te conectas con los muertos o ves registros akáshicos, tienes un poder gigante para conectarte con la muerte, con la transformación. Es una relación de la psicología, o sea, cuando Neptuno transite siempre por el signo de Escorpio es cuando la psiquis humana o el entendimiento de nuestras sombras tiene un mayor alcance. También desde otro lugar, hablando de las adicciones, pues son momentos donde podemos desenfrenarnos totalmente para conectarnos también con la sombra, donde no hay miedo, pero es donde la imagen sería como la noche, la tormenta, todo oscuro y truenos y mares así grandísimos, ¿no? Como una tormenta de emociones.
Entonces son personas que nos van a conectar así con el dolor y con lo turbio de nuestra emoción. Neptuno en la casa 9 va a necesitar tener son personas que van a estar en el desarrollo de su psiquis, en el crecimiento que tienen, adoptando la necesidad de tomar un referente, como un gurú, como tal, un gurú espiritual, un maestro, alguien que les entregue el conocimiento. Van a encontrar en el conocimiento una manera de conectarse con lo divino, van a creer totalmente y van a pasar en estos diálogos de la decepción también neptuniana, y es como me ilusiono, amo, me enamoro, me desenamoro, el gurú. Entonces es normal que puedan encontrar luego gurús, no sé, el gurú que fue violador, el maestro que robó la plata de la iglesia, el pastor que asesinó ¿saben? Como estas capas del inconsciente que son muy humanas. Las personas con Neptuno en la casa 9 se van a topar con estas realidades y siempre van a estar en una constante búsqueda de que su alma sea atravesada por esa materialización del conocimiento. Entonces van a estar en una constante búsqueda. Los viajes es muy posible que tengan ayuda en el extranjero, que se permiten también viajar, conectar con otros lugares. Y su capacidad simbólica, que estudien cualquier tipo, hablando de los símbolos, astrología, tarot, gemas, jeroglíficos, lo que sea, van a tener un alcance, una capacidad de ver mucho más allá. Al igual que Neptuno en Sagitario. Entonces Neptuno en Sagitario va a tener un poder también con lo onírico y con los sueños. Súper recomendado que utilicen amatistas diarios para los sueños, que hagan de cuenta que Neptuno, si ponemos a Neptuno desde un lugar sagitariano, es ese dios que ya en forma de arquetipo viaja con los pescadores. Es esa imagen que cobra vida en cada una de las personas. Entonces las personas con un Neptuno en Sagitario van a tener poder en su palabra, van a ser personas que impactan en el discurso de otros, van a ser personas que logran que sus aguas y todas sus emociones y todo lo transmitido se transmita y se conecte con otras personas. Va a ser maravilloso porque van a tener esta fuerza en su discurso y es casi como una verdad divina. Entonces es muy común que las personas de Neptuno en Sagitario, Neptuno en la casa 9, estén en logias, estén en sectas, estén en encuentros, estén en grupos, porque al igual, un poco parecido ahorita que lo vemos con Acuario, porque necesitamos una sensación de grupo. Neptuno en la casa 10 o en el medio cielo o en Capricornio, hay varios lugares. Entonces, si tenemos a Neptuno en la casa 10, vamos a ser personas que estemos sacrificando también nuestra individualidad por nuestro trabajo o nuestro trabajo por nuestra individualidad. Entonces va a haber una pugna entre los deseos que yo tengo acerca del crecimiento profesional o acerca de lo que yo quiero para mi vida, y vamos a ver qué es esta balanza entre nutro mis aspectos como la relación, la pareja, o estoy nutriéndome profesionalmente. Siempre están en una carrera como ambos. Me doy cuenta que por alcanzar los objetivos o los deseos que yo necesito, pues nos vamos a encontrar con esta relación de reconocimiento o de crecer profesionalmente. Si el Neptuno está en el medio cielo, en ese punto matemático, podemos decir que son personas que van a ser referentes, sin duda, como si fuesen los salvadores o las personas que vienen a dar un impacto. Entonces, si estuviesen en áreas del servicio, en áreas de lo social, en áreas de la comunión con la gente, pues va a tener un gran impacto y va a ser personas que sin duda vinieron a dejar un legado nutrido por sus emociones y por sus vivencias, conectando con el corazón, y que le van a entregar un poco de esperanza también a las personas. Desde una perspectiva más sombría, serían personas que tengan escándalos, ¿no? Que tengan escándalos de cualquier tipo de cosas, como
la modelo que se está choteando heroína o el ingeniero que se robó tal cosa, ¿no? Como que Neptuno nos va a hablar un poco de eso, pero podríamos quedarnos con el agrado que se tiene hacia la gente. Entonces, como les decía, en la casa 10, en esa ambición mezclada con una necesidad de crecer profesionalmente, de tener más, pues nos olvidamos de lo que ya se tiene, que es un poco volver a este mito de Neptuno y de Poseidón, cuando tienen severo palacio, tremendo palacio ahí debajo del mar, pero están siempre buscando por algo porque es insuficiente. Desde un Neptuno en Capricornio nos están hablando, que es muy la generación también de las personas que tienen Plutón en Escorpio. Neptuno en Capricornio nos habla que nuestros oficios, nuestros trabajos y la construcción de la nueva sociedad debe estar también al servicio del otro. Que la sombra es perdernos en esa adicción de reconocimiento, de fama, de trabajo, de construcción, pero que en realidad el propósito de Neptuno en Capricornio, si es Neptuno allí que quiere trabajar para los otros, es edificar edificar ciudades, edificar la construcción. Cuando digo esta ciudad, también es una ciudad arquetípica en nuestra psiquis, de estructurar algo para nosotros y dejar un legado. Entonces Neptuno en Capricornio va a tener una inspiración, pero el reto de la paciencia y de llevarlo a través del tiempo. Entonces, sin duda son trabajos, oficios, profesiones que estemos dedicadas a este tipo de cosas. Por ejemplo, mi Neptuno es Capricornio, y la generación, personas que también están ahorita interesados con el tarot. Si ustedes están viendo este video, que están haciendo también la formación o se conectan con este video en otro momento, es porque este Neptuno nos lleva a conectarnos con esa esencia pura, con esa necesidad de estructurar algo más, de decir, oigan, juepucha, tenemos que ya dejar los trabajos convencionales que tenemos, porque la vida está mostrándonos todo el tiempo que estamos persiguiendo cosas que no son importantes, y darle un lugar a la emoción, y desde ahí empezar a entender que nuestros trabajos tienen que ser mucho más cooperativos, más humanistas, más pensados para el mundo, más devocionales, que nos conecten más con Dios, que nos den más un espacio para nutrir esa inteligencia espiritual. Neptuno en la casa 11, vamos a ver a los amigos como nuestros salvadores. Entonces la relación que tenemos con los amigos va a ser muy importante, porque van a ser personas que tengan ayuda, depende de cómo estén aspectados o si las cartas están invertidas o no. Vamos a ver que Neptuno en la casa 11 nos está hablando del contacto con más personas, la capacidad que tenemos de conectarnos con la emoción de los otros, de nuestros amigos. Entonces vamos a tener un lugar de ayudar a los otros o que nos ayuden. Son ayudas así donde menos lo esperas, y que las personas, el colectivo, los grupos empiecen a entregarte también, a devolverte, a retornar. Es como la gente ahí alabando a Neptuno, esa parte de nosotros. Neptuno también en la casa 11 podría ser la pérdida del poder individual en el poder externo. Entonces, si lo conectamos también con las redes sociales, un Neptuno en casa 11 o en Acuario seguramente va a ser una persona que pueda tener un problema de adicciones con las redes, con la tecnología, y que pierda su humanidad nutrida por estar siempre afuera y siempre para el otro. Son personas sin duda serviciales, personas que están todo el tiempo también pensándose en los demás, y que se van a ver afectados en esa relación con su construcción de la individualidad, porque entonces siempre está el otro por encima de mí mismo. Neptuno en Acuario, entonces un poco parecido a la casa 11, pues recordemos que lo rige, pero Neptuno en Acuario sería este Neptuno que lo quiere hacer distinto y que encuentra las mil maneras, un poco esta metamorfosis en su conquista, pero no solo sería ahora en la conquista, sino en el servicio. Como si ese Neptuno y ese Poseidón se cambiara de máscaras con tal de llegar a cumplir su propósito, de entregarse a la comunidad y entregarse a los grupos. Entonces podemos ver un Neptuno bien versátil, una persona que todavía este ejercicio de lo creativo se mueve un montón. Sin duda son personas que no van a pasar desapercibidas, son personas que dejan un impacto social, al igual que un Neptuno en Leo.
y que van a tener una conciencia del grupo como de la humanidad muy grande. Entonces, personas que tienen un pensamiento humanista, casi si pensáramos como, no sé, en arquetipos como el ser el presidente de la ONU, en el congresista, en el arquetipo que tenemos de político. No digo como el político como tal, porque no sabemos qué políticos hay, pero en el arquetipo del presidente que dice vamos a cambiar esta realidad por todos, ¿no? O más que el presidente, que es más Capricornio, como un líder social que se instaura y que lo que hace es mover y agitar las aguas de las personas para cumplir sus objetivos. Ahora, Neptuno en la casa 12, tenemos varias perspectivas. Entonces, desde un lugar si pensamos que en la casa 12 también es ese agua, como esas aguas de las aguas, pues ese Neptuno al estar allí en el fondo del mar, es como va a ser difícil conectarnos con Neptuno en principio, va a ser difícil conectarnos con esa inspiración, va a ser difícil conectarnos en primera mano con ese instinto y con esa intuición. ¿Qué necesita un Neptuno en casa 12? Necesito un espacio de introspección, necesito un espacio de meditación, necesito un espacio de oración, necesito un espacio terapéutico, estar con un diario, estarnos confrontando todo el tiempo con nosotros para rescatar ese Neptuno, porque Neptuno en realidad es el que tiene la llave de nuestras emociones que quedan en el inconsciente. Y si ese Neptuno está además dentro de las propias aguas, es como que encontrarlo es como parce, Dios mío, va a ser supremamente difícil. Como cuando digo difícil es que nos exige un reto y una responsabilidad a nuestro inconsciente. Recordemos que lo que está en la casa 12, también como cuando lo vimos en las casas, necesita de un tiempo y de un lugar para que yo me permita ir allí. Si no, un Neptuno en la casa 12 comúnmente puede ser como esa avalancha de agua que en algún momento me llega y me ahoga. No como dice la astrología clásica de ahogos y muertes, no, sino como un ahogo de mis propias emociones. Por otro lado, un Neptuno en la casa 12 tiene un valor del servicio muy grande, tiene un poder, aunque no lo sepa, pero tiene un poder con la gente, tiene un poder con el inconsciente, tiene un poder de servicio, tiene un poder de conectarse con las emociones de los otros. Cuando se permite escuchar el valor de cuidado, el valor de la belleza, va a ser maravilloso. Y ahí es cuando Neptuno en ese emplazamiento pues va a tener una fuerza si tenemos trabajos como psicólogos, consultores, terapeutas, médicos, enfermeros. Voy a tener la capacidad de conectarme con la necesidad del otro. Y un Neptuno en Piscis, pues que cuando estamos grabando este video, estamos con Neptuno en Piscis, pues es hacia donde nos quiere llevar Dios. Neptuno está muy cómodo en Piscis. Porque nos está abriendo el campo para conectarnos con lo sagrado, conectarnos con lo divino, conectarnos con la poesía de la vida. Ese Neptuno en Piscis es así como el lugar de la devoción, cada vez más nuestra humanidad que se conecta con un sentir propio, donde nuestras leyes, nuestras verdades, donde nuestra conexión con el espíritu se hace más palpable, porque entonces es como que los dos arquetipos se unen, es como si Jesús o Dionisio resucitaran y nos diéramos cuenta de la esperanza. Es esta energía crística que llega a conectarnos con la vida y decirnos, es hermoso. O sea, personas, todos los niños y las generaciones que están naciendo en estos años son personas que vienen cargadas con esa sensibilidad, con esa esperanza de la vida, que les ha pesado su realidad, y van a ser personas demasiado emotivas, personas que van a sentir mucho el planeta, que van a decir cómo tenemos que hacer algo. Y eso nos trae mucha esperanza, porque las generaciones que se alzan son personas, como dice la cosmovisión ancestral, son estas personas colibrí, estos niños aroiris, estos niños arcoíris que vienen con sus colores a entregarnos lo mejor. La sombra también de Neptuno en Piscis, pues son personas que en medio de son personas que van a estar tan sensibles al mundo espiritual, al mundo del inconsciente colectivo. Son personas que desde pequeños pueden estar sintiendo cosas, que ya pueden estar soñando, que tienen para estas herramientas, van a estar súper conectados, y que en el momento que de alguna forma usen
como enteógenos o algo que los lleva a otros estados de conciencia. Importante saber porque su personalidad adictiva es cada vez más fuerte. Pueden ser adictos al celular, adictos al internet, adictos a los dulces, adictos. Entonces su arquetipo, vienen con el arquetipo del adicto, así como del arquetipo del servidor o del guía también, porque tienen un poder maravilloso. Es importante como que se tenga eso ahí presente. Así que, bueno, familia hermosa, muy contento de haber tenido esta clase con ustedes sobre Neptuno. Y les hablo de Neptuno porque la influencia de Piscis en todo este tiempo hasta que nosotros muramos va a ser muy importante. Así que nutrámonos de ese Poseidón, dejemos que ese Poseidón gobierne nuestras aguas. No tratemos de sacarlo de nuestra vida, sino démosle ese poder para empezar a tener inteligencia emocional y empezar a entender que aquí habita un gran cerebro que, si se conecta de una manera orgánica con nuestro cuerpo y con nuestra mente, tenemos un poder maravilloso. Entonces, bueno, gracias por haber estado acá. Nos vemos en las siguientes clases. Les mando un beso maravilloso. Espero que estén aprendiendo un montón, que se sigan maravillando de esta bella herramienta de la astrología del tarot y que, bueno, que sean muy, muy felices. Ajo Metacuyashi.